los agradezco. El mundo está listo para la tribulación, parte 2. El mundo está listo para la tribulación. Vamos a ver, hermanos, cosas impresionantes que están ocurriendo que a veces no nos damos cuenta porque estamos trabajando, estamos haciendo distintas cosas y, hermanos, o estamos bien metidos en las cosas del Señor, pero es importante lo que dice Lucas 21:34. Así que le quiero pedir, por favor, ponga mucha atención a lo que vamos a ver el día de hoy. Las cosas que vamos a ver, yo le quiero pedir, por favor, apúntelas y vaya a revisarlas a las fuentes que vamos a estar dando, ya sea la internet o enciclopedias o lo que hablemos o la palabra de Dios. Revísela para que usted se dé cuenta que estamos en tiempos finales y que sí, el mundo ya está listo para la tribulación. Amén. Lucas 21:34, ¿lo tenemos? Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Incline su rostro. Padre, ahora venimos delante de ti a ponerte esta predicación en tus manos, a ponerte este corazón en tus manos, a pedirte, Señor amado, de que tú nos hables, que hagamos los cambios que necesitamos hacer. Señor, trae un fluir, Señor, de tu Espíritu en medio de nuestra congregación, para que seamos redargüidos, Señor, por tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Le he subrayado algunas palabras o las he puesto en otro color para que usted se dé cuenta que esas palabras son muy importantes. La primera palabra que le puse en otro color, color rojo, es la palabra alerta. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que es necesario que nosotros estemos alerta. ¿Cómo es una persona alerta? Una persona alerta, hermanos, es alguien que está velando. Fíjese que la palabra que usan en griego para la palabra alerta, como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la palabra que usan es la palabra alerta, pero se traduce al español como velar, poner atención o guardarse. El Señor nos está hablando aquí, hermanos, de que nosotros necesitamos estar velando. Velando, hermanos, no es adormecidos. Velando es poniendo mucha atención a todo lo que está ocurriendo. Pero ¿por qué nos dice la palabra del Señor que hay que estar alerta? Porque dice, no vaya a ser que nuestro corazón se cargue con disipación. La segunda palabra, disipación, que quiero tocar el día de hoy. Fíjese que disipación significa dolor de cabeza, significa borracho, estado que impide el buen juicio y da lugar al desenfreno. Es lo que significa esa palabra disipación. Entonces nos está diciendo, estén alerta, no vaya a ser de que ustedes estén impidiendo el buen juicio y dando lugar al desenfreno. Es lo que está diciendo ahí. Estar alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación. Es aquella forma de ser del borracho. ¿Usted ha visto un borrachito? Hermanos, el borrachito le dice todas las verdades, ¿sí o no? Saca aquello hasta lo que usted ni se imaginaba, hermanos. Ahí lo tenía guardado y lo saca de repente. Pero fíjese que el borrachito, hermano, es alguien que no tiene un buen juicio. De repente, hermanos, agarra a alguien ahí y todo borrachito trata de decirle buenas cosas a la persona y la persona no le gusta, no tiene un buen juicio el borrachito. Pues la palabra de Dios dice que nuestros corazones se pueden cargar con disipación,
queriendo decir, mire, y dice la segunda palabra, y embriaguez. O sea, hermano, que nosotros podemos estar embriagados de todo lo que ofrece el mundo y no darnos cuenta de que estamos ya al final de los días. Vamos a ver el día de hoy varias cosas que a mí me interesa de que miremos y nos demos cuenta que el mundo ya está listo. En cualquier momento, hermanos, puede entrar el mundo a la tribulación. Miremos algunas cositas que yo encontré. La vez pasada habíamos hablado de ciertas cosas, hermanos, que el día de hoy voy a tratar de dar lo menos posible de lo que dimos la vez pasada. Pero agregué algunas cositas, hermanos, y los extendí un poquito más para que entráramos en detalle. Una de esas cositas, hermanos, que extendí un poquito más, que vamos a ver con mucho más detalle, es, hermanos, esto del tercer templo. Hay cosas que han ocurrido en estos días, hermanos, que nos indican, hermanos, de que el tercer templo es una de las señales que la palabra de Dios nos dice, hermanos, que estamos muy cerca de la tribulación. Porque el tercer templo, hermanos, no podía haber ocurrido, hermanos, en el año 1900. Porque todavía, hermanos, había muchas cosas que ocurrir. Israel tenía que nacer de nuevo. Israel nació en el año 1948. Y en ese momento, hermanos, comenzaron a ocurrir varias cosas. Hace unos días, Israel acaba de cumplir 70 años de su nacimiento. 70 años, hace unos días. Y fíjese, hermano, de que una de las cosas que podemos ver es de que después de esa profecía del año 1948 del nacimiento de Israel, era una profecía que estaba ahí, estuvo ahí por casi 2000 años, esa profecía sin que se cumpliera. Y se cumplió en 1948 y comenzaron a regresar los israelitas de todos lados del mundo. Pero ahora encontramos, hermanos, de que comenzaron a ocurrir un montón de otras profecías. Una de ellas es esto, hermanos, esta señal del tercer templo. ¿Por qué es importante? Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Le voy a decir por qué es importante este tercer templo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Mire lo que dice ahí. El cual, están hablando del anticristo, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, hermanos, en la tribulación, muy probable a la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, el anticristo va a hacer algo impresionante. Va a venir y va a ir al templo que va a estar en Jerusalén. Todavía no está. Va a ir al templo que va a estar en Jerusalén y va a decidir presentarse al mundo entero como Dios. Y se va a sentar en el templo de Dios, hermanos, dejándole saber a todos: me tienen que adorar. Entonces, hermanos, si eso va a ocurrir en la tribulación y la tribulación ya está cerca de venir, quiere decir que vamos a ver ahorita, hermanos, pautas, señales de que el tercer templo se va a comenzar a construir. Porque si no estuviera cerca la tribulación, hermanos, ni estuviéramos hablando del tercer templo. Sabemos que el tercer templo es un punto serio, un punto importante, hermanos, de la tribulación, porque la Biblia dice que el anticristo va a venir y se va a sentar en el templo de Dios. Ahorita no hay templo de Dios en Israel. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo de Dios, pero en Israel no hay un templo físico de Dios. O sea que para que ocurra esto, hermanos, necesita ocurrir que se necesita construir el templo. Ahora mire por favor las cosas que han ocurrido. El día de hoy, hermanos, tenemos de que se ha abierto no solamente la posibilidad
de que se construya el tercer templo, sino que ya se construyeron muchos de los utensilios para el tercer templo. El tercer templo tiene que ocurrir con varias cosas. No va a ocurrir solamente así, hermanos. Necesitan seguir las leyes que hay en la palabra de Dios para abrir el tercer templo. Entonces, han encontrado, hermanos, el día de hoy se ha abierto un instituto del templo donde se están preparando sacerdotes. Eso es en Israel. Se están preparando sacerdotes, se están construyendo, hermanos, déjenme ver, restaurando y reconstruyendo utensilios para el templo en este lugar. Y, hermanos, se está enseñando y dando información de los avances que ya tienen. Se educa en este lugar con detalle de lo que se necesita para el tercer templo. Pero interesantemente, hermanos, lo que ha ocurrido también es de que hace unos meses el presidente de Estados Unidos tomó la decisión de llamar a Jerusalén la capital de Israel. Esto no era de esta manera. Esto no era así. Y, hermanos, en el momento de que él decide llamar a Jerusalén la capital de Israel, es un paso más, porque ahí en Jerusalén hay un monte, y en ese monte se necesita construir el tercer templo. Si ese monte, hermanos, no lo gana Israel, o sea, no se convierte Jerusalén la capital, que ya se convirtió, hermanos, entonces no puede haber un tercer templo. ¿Cuál es ese monte? Ese monte, hermanos, aparece en Génesis 22:2. Vaya conmigo, por favor, a Génesis 22:2. Si usted va a ver conmigo cómo se llama ese monte. ¿Lo tenemos? En ese monte han ocurrido varias cosas, y ese monte solamente existe en Jerusalén. O sea que el día de hoy, hermanos, que Donald Trump ha decidido, hermanos, cambiar la capital de Israel por Jerusalén, hermanos, estamos mucho más cerca de que se construya el tercer templo. Ya se abrió el instituto, ya están preparando sacerdotes. ¿Sabía usted de que ya se hicieron los utensilios y también la ropa que usa el sacerdote? Hermanos, ya se hizo todo eso, ya están listos ellos ahí, hermanos. Solo para que, hermanos, en un día, en cualquier forma, Dios permita de que se dé el banderazo para que se comience la construcción del templo. Esto es algo muy, muy impresionante. Este monte se llama Monte Moría. Mire Génesis 22:2. ¿Qué ocurrió en este monte? ¿Por qué es tan importante este monte para los judíos? Génesis 22:2 dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El monte Moría fue el lugar que Dios escogió para que Abraham, hermanos, llevara a Isaac, y cuando él estaba dispuesto a sacrificarlo, Dios lo detuvo. El monte Moría. Y ese monte también, vaya conmigo a Segunda de Crónicas 3:1. Segunda de Crónicas 3:1. Ese monte también, hermanos, es donde Salomón construyó el primer templo. Salomón construye el primer templo en ese monte Moría. Mírelo conmigo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. ¿En dónde? En Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre. O sea que Dios le ha dicho a cada uno de ellos, ese monte es donde tienen que construir.
en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Entonces, hermanos, este monte Moría es muy importante y ese monte solamente existe en Jerusalén. Y ahorita el presidente de los Estados Unidos ha hecho, hermanos, un anuncio hace unos meses. ¿Cuántos lo escucharon? Donde dijo: Jerusalén es la capital de Israel. Hermanos, estamos a unos, si pudiéramos decir, puntos, si se pudiera decir así, de, hermanos, nosotros comenzar a ver grandes cosas que la palabra de Dios ya nos dice. Fíjese que el día de hoy, hermanos, se ha encontrado esta vaca. Esta vaca es tan importante para el templo. Sin esta vaca, hermanos, que no, yo estaba leyendo algunos escritos y, hermanos, según dicen de que estas vacas no se han dado muy frecuentemente. Esta es la vaca roja. Esta es la vaca que Israel necesita usar para quemarla totalmente, y las cenizas, instrucciones de Dios en Números capítulo 19, no vamos a ir, pero yo quiero que lo apunten en sus notas. Por instrucciones de Dios, Dios le dijo al pueblo de Israel que tenían que, hermanos, las cenizas de esta vaca purificaban el templo o el tabernáculo que habían construido. Y los sacerdotes que están estudiando ahorita cómo van a construir ese templo y qué tienen que hacer, se dieron cuenta, hermanos, de que necesitaban la vaca roja. Y estas vacas rojas no se dan. Y entonces, hermanos, en 1997, milagrosamente, encontraron una vaca roja. La fueron a inspeccionar con lupa, hermanos. La tienen que inspeccionar pelito por pelito, asegurarse que toda la vaca sea roja totalmente. No puede tener ni una mancha blanca ni una mancha negra, toda tiene que ser de color rojo. Y encontraron, hermano, no solamente en 1997 encontraron una, en el año 2002 encontraron otra. Y se comenzaron a dar nuevamente estas vacas. El día de hoy el judío anda pensando, como ya están apareciendo estas vacas rojas, que es la que necesitan para reiniciar nuevamente o purificar el templo. Fíjese de que ellos dijeron, mire lo que dice: el Instituto para el Tercer Templo está colocando fondos para que con una nueva tecnología puedan producir una vaca exactamente como lo que la Biblia pide. O sea, de que un paso más es esto de la vaca roja. Ya se movió la capital a Jerusalén. Están comenzando a mover, hermanos, los países, las embajadas. Las están comenzando a mover a Jerusalén. Ahora aparece, hermanos, hace unos años aparece la vaca roja. Y también, hermanos, comienza a aparecer algo más que por más de 2000 años no había aparecido en Israel: las ovejas de Jacob. Y usted se preguntará: pero pastor, ¿y esto qué tiene que ver con todo esto que estamos hablando del templo? Hermanos, que estas ovejas eran las que se usaban para los sacrificios del templo. Los estudiosos creen, hermanos, que estas ovejas de Jacob son muy distintas a las otras ovejas que existen. Que estas ovejas de Jacob eran las que se usaban para el templo, y aparecen, hermanos, en Génesis capítulo 30 versículo 31. Vaya conmigo, ese sí quiero que leamos. Génesis 30, 31. Está hablando ahí Jacob con Labán. ¿Lo tiene? Génesis 30, 31. Dice así: y él le dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas.
yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Estas ovejas no habían aparecido por 2000 años en Israel. ¿Usted cree, hermanos, que es casualidad que ahorita comiencen a aparecer? Fíjese que los estudiosos dicen de que han regresado a Israel porque creen que era el tipo de oveja que los israelitas usaban para sacrificios. Pero aparte de eso, esos cuernos que ustedes miran ahí, estas ovejas los producen 4 a la vez. Y estos cuernos eran los que se usaban para sacar el shofar. A ver, hermano Jesús, por favor. Ese no es de oveja, pero ¿es de qué? ¿Carnero? Amén. Mire ese shofar, póngase de pie, hermano, por favor, para que lo mire. Hermanos, ellos necesitaban estos shofares los necesitaban, hermanos, para la dedicación del templo. Entonces, gracias, hermano. Entonces, hermanos, estas ovejas sacan hasta 4 a la vez. Interesantemente, ahora comienzan a reaparecer en Israel. Hermanos, tarde o temprano usted va a escuchar las noticias que se está comenzando la construcción del tercer templo. Tarde o temprano, el día que usted la escuche, hermanos, póngase a orar. Su Redentor viene en los cielos. Estamos muy cerca de ver grandes cosas, hermanos. Mire, por favor, cambiemos un poquito. Entonces ya vimos que lo del templo estamos a punto de verlo, hermanos. Se están dando los pasos y prontamente va a haber una parte 3, porque hace un par de años que dimos esto, o hace un año yo creo que fue que dimos la primera parte. No hablamos acerca de todas estas cosas, hermanos. Entonces prontamente vamos a tener que hacer una parte 3 para dejarles saber lo nuevo que se está haciendo. Entonces, hermanos, pongamos a un lado esto del templo y pasemos a este otro punto. Daniel capítulo 12 versículo 4. Vaya conmigo por favor allá, Daniel capítulo 12 versículo 4. Usted está viendo el día de hoy en las noticias varias cosas, hermanos, y tal vez usted no sabía de que es simplemente profecías que se están cumpliendo de la palabra del Señor. Hay miles de profecías, hermanos, que se han cumplido hasta el día de hoy, y la palabra del Señor va a seguir cumpliendo profecías y cumpliendo profecías y cumpliendo profecías. Entonces, hermanos, mire lo que dice ahí en Daniel capítulo 12 versículo 4. ¿Cuántos han escuchado de la caravana del inmigrante? 2018. Levanten la mano los que han escuchado de la caravana del inmigrante. Sí, de Honduras, Salvador, Guatemala. ¿Sabía usted de que eso ya estaba profetizado en la palabra de Dios? ¿Aló? No me mire así extraño, por favor. Estaba profetizado en la palabra de Dios. Mire, por favor, se lo voy a enseñar. Daniel capítulo 12 versículo 4. ¿Lo tiene? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Diga conmigo, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El libro de Daniel, el día de hoy, ya no está cerrado. Ahora, hermanos, usted puede leer las palabras de este libro y las puede entender. Y sabe exactamente lo que significaban. No solamente la caravana del inmigrante en el 2018, sino que también de Venezuela han salido a otros países. Pero también, hermanos, grandes cantidades de musulmanes. Hace unos meses nosotros tuvimos, hermanos, en las noticias estuvimos viendo cómo los musulmanes estaban viajando por todo el mundo y varios países lo recibían. Mire, por favor, solamente yo le puse ahí una cifra, la parte de acá, más de 4 millones de personas musulmanas han escapado del conflicto en Siria. 1 de cada 6 de la población del país. Aparte de eso, hermanos, viene una gran caravana. Yo creo que todavía viene una gran caravana
y hermanos, estamos viendo de que la gente está haciendo exactamente lo que decía la palabra. En el tiempo del fin, dice, muchos correrán de aquí para allá. En el tiempo del fin vamos a ver grandes multitudes. Mire todas esas fotos existen y son reales. No le agregué absolutamente nada. Es gente que está evacuando sus lugares, sus casas, y están viajando a nuevos países. Pero hermanos, me preocupa que la iglesia no se ha dado cuenta en otras cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, hermanos, la palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 3 de que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Hace 2000 años atrás se escribió ese libro. 1 Juan 4:3, que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. El espíritu, no el anticristo totalmente. El espíritu del anticristo ya está en el mundo hace 2000 años y ha estado operando. ¿Sabe usted de que el anticristo tiene una agenda, una lista de cosas que quiere cumplir y que quiere preparar antes que salga el anticristo? Vaya conmigo ahí a 1 Juan 4:3 para que usted lo mire con sus propios ojos. ¿Lo tenemos? 1 Juan 4:3 dice así: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hace 2000 años se dijo eso. Tiene 2000 años de estar trabajando el espíritu del anticristo en este mundo. Cosas de que se están viendo el día de hoy, hermanos, son cosas que están en su agenda. Miremos algunas cosas, hermanos, que están en su agenda. Por ejemplo, el espíritu del anticristo tiene en su agenda, hermanos, tiene una agenda política. Vamos a ver, hermanos, en la política cómo se comienzan a mover las piezas, porque quiere preparar todo. Dice la palabra del Señor que 10 reyes le van a dar sus tronos al anticristo. Entonces, un movimiento que vamos a ver va a ser en la política, pero no solamente en la política, tiene una agenda económica. Vamos a comenzar, y eso lo dimos la vez pasada, no lo voy a repetir, pero vamos a comenzar a ver, hermanos, cómo el billete comienza a cambiar. Ya cambió bastante el billete, hermanos. Ya muchos de ustedes ya no llevan, ya no traen billetes. ¿Cuántos aquí ya no traen billetes? Levanten la mano. A ver, levanten así la mano, así como que no tienen miedo de que no tengan billetes. Es que me la levantan así como quien dice: estoy participando, pastor. Entonces, démonos cuenta, hermanos, de que una de las cosas en la agenda del anticristo es una agenda económica, donde vamos a comenzar a ver, hermanos, que ya el billete no es muy importante, sino que ahora las tarjetas, y de repente van a desaparecer las tarjetas. Los cheques ya están desapareciendo. Y vamos a comenzar a ver, hermanos, de que ya no es suficiente con la tarjeta, sino que vamos a comenzar a ver que comienzan a instalar un chip. Y ya comenzaron a instalar un chip, ¿sí o no? Lo vimos todo esto la vez pasada, perdón. Pero ahora me quiero enfocar en otra de las agendas, de los puntos de agenda del anticristo. El anticristo viene a construir una sola religión. El anticristo, hermanos, va a venir a derrumbar toda otra religión que se le ponga enfrente. Viene a construir solamente una. Es por eso tan importante que usted sepa que tenemos que alejarnos, hermanos, del ecumenismo. Porque, hermanos, nosotros no podemos dar lo que creemos, nuestras convicciones, y compartirlas con otras personas. No podemos. Tenemos convicciones que la palabra de Dios nos ha dado, y es importante que usted sepa que en la agenda del anticristo sí está, hermanos, una sola religión. Una sola religión. Y fíjese, hermano, de que algo interesante es de que el Islam está tomando posesión. Lo vimos la vez pasada, les pasé un video, no lo vamos a ver el día de hoy, pero el Islam está tomando posesión de gigantescos terrenos en el mundo. El Islam. El día de hoy, hermanos, el Islam
está tomando a Europa a pasos gigantes. Inclusive, hermanos, encontré esta noticia, donde Londres, hermanos, cerró 500 iglesias el año pasado y abrieron 423 mezquitas. Iglesias, 500 se cerraron y se abrieron 423 mezquitas. Inclusive algunos expertos en esto dicen de que en unos años Europa va a ser islámico. Se está haciendo crecer el Islam. Y es interesante porque el anticristo va a venir a poner una sola religión en la tierra. Y yo no sé si usted sabe, pero no va a ser la católica, ni porque sea muy popular. Yo le voy a enseñar esas cosas. Pero yo quiero que mire este video, por favor, si me ponen por favor sonido. Mire este video de lo que ocurrió. Recuérdese que estamos viendo la agenda del anticristo. Amén. Mire por favor este video. Bueno, pues el primer día de la semana nos enteramos de esta reunión importantísima, una reunión entre las tres religiones, por así decirlo, la musulmana, la judía y la católica. Y eso sucede por el papel, digámoslo así, que lidera el Papa Francisco al invocar al presidente de Palestina y al de Israel para que tengan un espacio de diálogo y así empezar poco a poquito la paz. Vea cómo se dio. Y resulta que tras la invocación por la paz en Oriente Medio realizada por parte de los representantes de las tres religiones, ya se reunieron el día de ayer en el Vaticano. Fue la judía, la católica y la musulmana, ejemplos que definitivamente debemos de seguir, a pesar de que esto solo es el principio de un diálogo de paz. En esta ceremonia, junto a la Basílica de San Pedro, el sumo pontífice, que lo estamos viendo ahí, instó durante su discurso a derribar aquellos muros de enemistad y también tomar el camino del diálogo y de la paz. Instó a estos dos presidentes. Amén. ¿Quiénes se reunieron? Simón Pérez, que es judío, líder judío. Mahmoud Abbas, que es líder musulmán o palestino. Se reunieron junio 8 del 2014. Estamos viendo de que es una agenda del anticristo. ¿Y sabe usted qué pasó en junio 8 del 2014? A la misma vez que ellos estaban reuniendo. Usted tal vez no sabía esto, pero esa misma fecha pasó en la Tierra un asteroide. ¿Y sabe usted cómo le puso la NASA a ese asteroide? La NASA le puso, ahí lo tiene, a ese asteroide la bestia. El mismo día que el Papa reunió a la religión, a una convocatoria de oración entre la religión judía y la religión musulmana. Ese mismo día pasa un asteroide. Vaya a buscarlo a la internet. Ahí está. Yo no le estoy mintiendo. Pasa un asteroide y la NASA le llama a ese asteroide la bestia. Ahí está, mire. Asteroid nickname Beast to fly past Earth June 8. ¿Y cuándo fue la reunión? Junio 8. ¿Por qué, hermano? Porque hay una agenda del anticristo. Y hermanos, él comienza a mostrar sus señales. Las cosas que están ocurriendo, hermanos, comienzan a hacer sentido, porque según de Tesalonicenses 2:4 dice esto: el cual, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él se va a oponer contra todo tipo de culto, porque él va a hacer un solo culto en todo el mundo. Interesantemente, cuando se están uniendo las religiones, pasa un asteroide llamado la bestia. Junio 8, dijimos, ¿verdad? Junio 8, 2014.
14. Amén. Y le decía yo, no es la religión católica la que se va a quedar. ¿Por qué? Apocalipsis 17, 16. Vaya conmigo, por favor. Aquellos 10 que le van a dar el trono al anticristo, son 10 reyes que le van a dar el trono al anticristo. Le van a decir, tú gobiernas sobre todo el mundo. Te vamos a seguir y te vamos a apoyar. Esos 10 ahora se van a voltear. Mire por favor, capítulo 17, Apocalipsis 17, 16. ¿Lo tiene? Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer, o sea, esta ramera, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y usted y yo sabemos que esa ramera es la Iglesia Católica. Y hermanos, quiere decir, hermanos, que no va a ser la Iglesia católica la que se va a quedar gobernando todo el mundo con el anticristo. No, los 10 reyes se van a voltear contra ella y dice que la van a quemar. Entonces, hermanos, se va a levantar una religión, y yo creo que ya sé cuál es, pero no le voy a decir. Se va a levantar una religión, hermano, que va a gobernar sobre todo el mundo, juntamente con el anticristo. Miremos algunas otras. Me voy a saltear algunas cosas por el tiempo. Mire por favor ahí que estamos en Apocalipsis, Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 11:9. ¿Lo tenemos? Una de las cosas, hermanos, que también ya nos estamos dando cuenta de que ya se puede cumplir, hermanos, ya está listo, está esperando el momento, hermanos, que esto acontezca, es de que en Apocalipsis nos muestra de que en la tribulación van a salir 2 personajes enviados por Dios. Estos personajes la Biblia nos dice que son los 2 testigos, no nos da nombre, nosotros tenemos una idea de quiénes son, pero hermanos, estos 2 testigos, dice la palabra del Señor, mire, hace 2000 años que se escribió esto, y dice la palabra del Señor en el capítulo 11, versículo 9, que todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Cuando hermanos, los maten, hermanos, ellos van a quedar por 3 días y medio ahí, postrados, y todo el mundo va a poder verlos. Pero hace 2000 años eso era imposible, hermanos. Pero el día de hoy ha salido algo que se llama la tecnología. Y la comunicación, hermanos, en tecnología hace posible ahora este versículo bíblico, que todo el mundo va a poder ver esos cadáveres. Hace 2000 años no se podía hacer esto, pero el día de hoy sí. Podemos ver en la noticia los cadáveres. Todo el mundo, dice la palabra. Mire, dice, pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Hermano, mire, impresionantemente Juan decidió escribir todas estas cosas, aunque él tal vez no entendía cómo iba a ser posible que todo mundo iba a poder ver esto. Qué valentía la de Juan, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa es una de las cosas que ya podemos ver y decir, hermanos, que se está cumpliendo al pie de la letra. Otra de las cosas, esto fue una de las cosas que les mencioné la vez pasada. El día de hoy, hermanos, están construyendo unos túneles y que la gente ha de decir, eso es una idea de nosotros, pero no, hermanos, la palabra de Dios ya lo decía desde antes en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15, que esto iba a ocurrir.
El día de hoy, hermanos, las cosas que están haciendo esta gente, construyendo túneles de refugio subterráneos, hermanos, es simplemente otra profecía que la Biblia hace más de 2000 años nos decía que iba a ocurrir. Vaya conmigo, por favor, ahí a Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. ¿Lo tenemos? Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El día de hoy, hermanos, está ocurriendo algo, que están haciendo cosas, túneles subterráneos, donde están almacenando, hermanos, grandes cantidades de comida, porque creen que un día va a ocurrir algo aquí en la tierra, hermanos, donde ellos van a necesitar huir a algún lugar y esconderse de la ira que viene. Y fíjese que interesantemente, el día de hoy, hermanos, podemos ver de que se han grabado. Usted puede ir a la internet del día de hoy y ver, hermanos, grabaciones de lo que ciertos personajes han grabado que se está construyendo. Estos túneles los están llevando, ese es un tráiler, un chofer grabó, hermanos, cómo están almacenando estos túneles. Adentro de estos túneles están construyendo diferentes juegos de tenis, de básquetbol, diferentes actividades para que los niños y la gente no esté aburrida ahí adentro. Pero también están metiendo un montón de comida, como ustedes miran en este video. Estos tráileres están llegando llenos, hermanos, a estos lugares que han preparado en dado caso venga una catástrofe a la tierra. La palabra de Dios ya nos lo decía aquí en Apocalipsis. Nos decía que los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se van a esconder en las cuevas y entre las peñas de los montes. Hermanos, la palabra de Dios es poderosísima. Se está cumpliendo el día de hoy todo aquello que la palabra de Dios decía que iba a ocurrir. Ustedes pueden ver a estos túneles. Tal vez no se mira bien, pero usted lo va a poder ver en la internet. Tenemos las prédicas en la internet. Hermanos, estos túneles donde se están almacenando y se está equipando esos túneles con comida. Están dando ahí los nombres de los diferentes lugares donde están haciendo esto. No solamente aquí en Estados Unidos, inclusive hay varios programas de televisión donde están enseñando esto, hermanos, los bunkers, hermanos, que se están haciendo. Vamos a ponerle parón ahí, pero quiero que vaya conmigo, por favor, Apocalipsis 13:15, y ese es el último que vamos a hablar y uno de los más importantes. Apocalipsis 13:15. ¿Lo tenemos? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que lo adora, a todo el que no la adorase. Mire, hermano, qué interesante esta palabra. Se le permitió infundir aliento. Este es el falso profeta. Le infunde aliento a la bestia, a la imagen de la bestia, perdón, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y fíjese, hermano, que interesantemente el día de hoy la humanidad está por construir un robot que es billones de veces más inteligente que el ser humano. Y han decidido, hermanos, eso son noticias, han decidido llamarle a ese robot la cabeza de Dios. Porque ellos dicen, ¿cómo le puedes llamar a algo que es billones de veces más inteligente que el ser humano? Solo hay un nombre, dicen ellos: la cabeza de Dios.
Interesantemente, hermanos, no se han quedado ahí, sino que una de las personas que comenzó, uno de los ingenieros que comenzó Google y Uber, decidieron abrir una religión, la cual van a adorar a la cabeza de Dios. Y hermanos, se está comenzando a ver de que esto de la inteligencia artificial está abarcando, hermanos, cosas que usted ni siquiera sabía, ni se imaginaba. Los robots más inteligentes el día de hoy, hermanos, que no es este que van a construir, los robots más inteligentes se les ha preguntado si ellos le hicieran daño a la humanidad. Y todos los robots más inteligentes ahorita en la tierra, hermanos, han dicho que es parte de su programa. Otra de las cosas, hermanos, que se ha visto es de que estos robots, algunos de ellos los tuvieron que apagar, porque algunos de ellos son tan inteligentes que van aprendiendo entre más miran y entre más miran y entre más miran, comienzan a aprender y aprender y aprender hasta el punto que se pusieron a pensar qué pasaría si les enseñamos películas de guerra. Y al ver ese peligro, ¿sabe qué hicieron? Mejor apaguemos esto. Y apagaron, hermanos, una serie de robots porque ellos tenían preocupación que algo más grande y catastrófico podía pasar. Pero fíjese, hermano, de que no todo se ha apagado, porque el día de hoy, mire por favor, vamos a tratar de ponerle lo más de volumen posible. La gigante tecnológica Samsung advierte a los propietarios de sus televisores inteligentes que utilizan comandos de voz que pudieran grabar sus conversaciones. Y es que la opción de darle instrucciones al televisor obviamente permite grabar lo que usted dice, y esta información es compartida con otra compañía que maneja el software, la tecnología de esa aplicación. Sin embargo, es posible desconectar esa opción para prevenir que grabe. Así que solamente es entrar al televisor, si tiene uno de estos en su casita, y desactivar esa opción de grabar la conversación, el audio que está obviamente. ¿Qué es lo que dicen las noticias? Que el día de hoy su televisor está grabando sus conversaciones. ¿Sabía usted eso? Ahí lo estoy mostrando de lo que nosotros miramos, Univisión. El día de hoy su televisor, Smart TV, está grabando sus conversaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque, hermanos, aquí dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, que todos los que no le adorasen, este ídolo que van a hacer, que le van a dar vida para que hable, va a tener el control total de saber quién no le va a adorar. Y fíjese que algo más interesante, hermanos, es de que le preguntaron, están saliendo esos aparatitos que nosotros metemos en la casa, Alexia, Siri, todos esos aparatitos están saliendo, y le preguntaron a Alexia, está ese video en la internet, usted lo puede buscar para que se dé cuenta que no le estoy mintiendo. Y le preguntaron a Alexia, Alexia, ¿tú estás grabando todo lo que oyes? Y se encendió Alexia y dijo, no puedo contestar esa pregunta. O sea, ya no solamente los televisores, sino que ahora usted tiene aparatos cerca de usted, hermanos, donde están grabando las conversaciones. Ahora, ahorita estamos, hermanos, en un paso donde no estamos viendo por completo la foto. Lo que sí podemos decir, hermanos, es de que esto va avanzando. Mire algo más acerca de la inteligencia artificial. Este personaje llamado Elon Musk abrió ya varias compañías. Es el que ha hecho los carros eléctricos, que están siendo muy exitosos, hermanos. Todos quieren un carro de esos, el Tesla. Y, hermanos, abrió varias compañías ya, pero abrió una última, esta última, la que acaba de abrir, hermanos, donde él está por ponerle un tipo de comunicación en el cerebro a las personas
para que puedan comunicarse directamente con la computadora. O sea, usted ya no va a necesitar el keyboard, usted ya no va a necesitar el mouse. Esas cosas van a ser viejas. Porque ahora, hermanos, este personaje abrió esta compañía llamada Neuralink, donde mire por favor lo que significa. Neuralink es una empresa norteamericana de neurotecnología fundada por Elon Musk y otros 8 socios para el desarrollo de interfaces cerebro-computadora implantables. La sede principal de la compañía está en San Francisco y constituida en el año 2016 y publicado en marzo del 2017. Hermanos, muy prontamente se va a cumplir y vamos a entender lo que dice la palabra de Dios, que le ponían la marca en su mano derecha y en la frente. Ahora todos nos imaginamos, pero qué feo se va a ver ahí en la frente eso. No, hermano. El día de hoy están buscando tecnología, ese es un chip. Inclusive yo le tengo noticias, ya probaron esta tecnología en ratas y funcionó. Y las ratas se están comunicando con electrónicos. Ya está avanzando. Prontamente usted va a ver todas estas cosas. Ahora le quiero preguntar algo. ¿Está el mundo listo para la tribulación? ¿Cómo va a ser esa imagen que le van a dar vida? Y que esa imagen va a saber quién no le adora y quién le adora. ¿Cómo va a ser esa imagen posible de que se comunique con todo el resto del mundo a la misma vez? Esa imagen poderosa que van a construir, billones de veces más inteligente que el ser humano. ¿Sabe qué me preocupa? Que Efesios capítulo 2, versículo 2. Bueno, yo ya no voy a estar aquí. No sé si usted va a estar aquí. ¿Va a estar aquí o no? No, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Mire cómo todo está ensamblando. Esa palabrita que se llama aire, ahí en nuestro español, en el griego, es la palabra aer. ¿Y sabe qué significa esa palabra aer? La región atmosférica. La palabra de Dios nos dice que el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Y cuando usted va al griego se da cuenta que lo que está diciendo es: Satanás es el que gobierna en la región atmosférica. ¿Y por qué es importante eso, pastor? Porque es el mismo lugar donde se han ido a colocar los satélites. Tarde o temprano, Satanás va a usar todos esos satélites a su favor para controlar el resto del mundo. Y sí, los que se queden aquí van a sufrir, hermano, porque van a saber quiénes son los que no adoran a la bestia. Se puede imaginar el control que se va a ver. Bueno, tal vez lo miramos desde arriba, ¿verdad? El control que se va a ver en ese lugar que dice la Biblia que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y esa palabrita es la región atmosférica. Es el mismo lugar donde la humanidad ha colocado los satélites, en la región atmosférica. Termino con esto. Lucas 21:34 nos dice: estad alertas. ¿Y qué significaba alertas? Velando, poniendo atención, guardándose. No sea que vuestro corazón, porque muchos se han desviado atendiendo más a su trabajo que las cosas de Dios. Hermanos, las cosas del trabajo no son tan importantes como Dios. Muchos están pero atareados haciendo el overtime. Pastor, mire el chequezazo. No importa, hermano. No importa. Es importante que el que esté dormido se despierte. Cristo viene pronto. El Señor está a las puertas. Estas son solamente señales de que ya estamos a unos pasos, hermano, de ver la venida de Jesucristo. Amén. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor?